Es que lo creo fervientemente, lo creo fervientemente. La pregunta que les hacía es qué pasó, ¿no? ¿Cómo nos explicamos? ¿Por qué no hemos podido derrotar a esa derecha que ha destrozado nuestro país? Y les decía que explicaciones hay muchísimas, pero ese no es el tema de conversación en este momento. Evidentemente, no podemos olvidar, no podemos desestimar la persecución despiadada que han sufrido nuestros líderes históricos y la eficacia que ha tenido la estrategia de Lawfare, que bueno, se ha desplegado para anular a nuestra identidad política. No lo han conseguido, ciertamente no han conseguido derrotar a la Revolución Ciudadana, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo se pulveriza una identidad política? ¿Cómo se consigue eso? Yo creo que la historia ha demostrado que cuanto más se ensañan por destruir una identidad política, bueno, más logran fortalecerla. Eso ha pasado un poco con la Revolución Ciudadana. No nos han conseguido, digamos, anular, no nos han destruido. Aquí estamos, seguimos peleando. Pero es justo decir, es sensato admitir que sí nos han debilitado. Claro que sí. Apenas hemos logrado recuperar nuestro partido político, compas. No nos olvidemos de estas cosas, ¿no? Porque a veces entiendo que nos enfrascamos en discusiones a la interna, eso es bueno, es saludable que haya debate entre militantes. Es saludable inclusive que haya contrapuntos y fricciones, siempre y cuando esas fricciones se puedan canalizar, digamos, en un marco, en un cauce institucional. En este caso sería el partido, el movimiento. Pero a veces olvidamos en esos debates acalorados que se propician entre los militantes que todavía estamos gestionando muchos traumas políticos. El tema de la traición está ahí latente, ¿no? Es difícil superar el tema de la traición. Y a menudo tendemos a mirar con demasiadas sospechas a los compas que se atreven a cuestionar algo que quizá no nos parece. Traidor, ¿no? Parece que lo tenemos en la punta de la lengua, el apelativo de traidor. Son cosas que estropean un poco ese afán de unidad que estamos predicando aquí, ¿no? Insisto, quizá no estamos conscientes de todos los golpes que hemos debido encajar en estos años. Han sido muchísimos. Nos han debilitado, sí. Apenas hemos logrado recuperar el partido político. Hemos conseguido ir a una contienda electoral con nuestras siglas, solo a una, desde la traición de Moreno. Recién en la última elección pudimos participar con nuestras siglas. Y ahora lo vamos a intentar de nuevo. Pero he de insistir en que hoy no tenemos otra opción que la victoria. No nos basta con intentarlo, tenemos que ganar. Simplemente no nos podemos permitir otra derrota electoral porque por fuera de los costes políticos que eso representaría para nosotros, para la Revolución Ciudadana, por fuera de eso, el riesgo más grande, compas queridos, es que esta espiral de violencia, de corrupción, de desgaste de la democracia, nos puede llevar a una situación de la que será muy difícil salir. Es que ya está siendo difícil salir. Así que la primera reflexión que yo quiero proponerles en esta charla entre compañeros sobre la unidad es que esa unidad es ante todo una necesidad histórica. Estamos condenados a unirnos, si quieren, a ir unidos, a colectivizar nuestra rabia, que la tenemos, nuestros dolores. ¿Es eso o es la agudización de un modelo que nos destroza el futuro? Primera reflexión. Si logramos dimensionar lo que está en juego, insisto, en la próxima contienda electoral, bueno, vamos a sentir el peso de esta responsabilidad histórica que recae sobre nosotros, los militantes, los militantes. Esta charla va dirigida a militantes. Los militantes somos el alma, somos el corazón de cualquier proyecto político. Sin militantes comprometidos, ningún proyecto político, ninguno que se proyecte por lo menos en el tiempo, puede sostenerse. Una organización política puede tener grandes líderes, son importantísimos los líderes, los dirigentes. Digamos, todos los militantes estamos llamados a ser dirigentes, ¿no? Puede contar esa organización política con reputados intelectuales dedicados, bueno, a pensar en esas salidas a las crisis. Puede contar también con, digamos, con los técnicos, con los expertos que aterrizan los diagnósticos más precisos y que cranean ese horizonte de futuro que le queremos proponer a nuestro pueblo. Todo eso es importante. Pero sin militantes, compas, sin la fuerza militante, una organización política no es nada. La militancia, les diría, es, bueno, es el motor, es la condición
de posibilidad de toda organización política con voluntad de transformación, es el alma, ¿no? ¿Y por qué militamos? También es bueno que nos hagamos estas preguntas, ¿no? ¿Por qué militamos? Me encantaría tener el tiempo para preguntarle a cada uno de ustedes por qué están aquí, por qué militan, por qué son militantes de la Revolución Ciudadana. Yo les diría que militamos porque esa es nuestra forma de estar en el mundo. Digamos, la militancia no solo es un medio, es un fin en sí mismo. Somos militantes, es nuestra forma de plantarnos en la realidad. Militamos para transformar, pero también para transformarnos. No militamos solo para alcanzar fines políticos, para objetivos específicos, insisto, no. Militamos fundamentalmente porque militar nos justifica, le da un sentido a nuestra vida. Militamos porque también militando somos felices. La militancia no solo es un medio, insisto, la militancia es un fin en sí mismo. Y es importante hacer esta reflexión sobre la militancia, sobre el compañerismo, sobre la unidad, porque a menudo se nos propone, en las condiciones actuales, que el juego político es una lucha descarnada, ¿no? Es como una suerte de competencia en la que tenemos que abatir al adversario. Pero la política también es fraternidad entre compañeros. Y creo que la mejor forma de combatir esa racionalidad neoliberal que ha permeado en la cultura de nuestro pueblo es también mostrando el valor de la militancia. La militancia es un fin en sí mismo, nos justifica. Es la idea más lograda de la colectivización de nuestros dolores. Estamos articulados, estamos juntos por una misma causa. Consideramos que estando juntos tenemos más posibilidades de conseguir los objetivos. Esos son mensajes muy potentes. Es decir, no militamos para una, digamos, para un objetivo específico. Militamos porque militando nos justificamos como personas en este mundo. Así que tengamos claro eso, ¿no? El por qué militamos. Ahora les pregunto, ¿hay alguna otra organización política que tenga una militancia tan poderosa y organizada, con errores, por supuesto, con problemas, pero somos una organización inmensa? ¿Hay una organización política que se acerca a nuestra capacidad de reaccionar como militantes? Yo les diría que quizás solo una, que puede ser el movimiento indígena, la CONAIE, sobre todo, ¿no? La CONAIE como organización que aglutina a diferentes facciones del movimiento indígena, que nunca es una entidad monolítica, que es muy diverso y donde hay muchas contradicciones, por cierto, y muchas ideologías, por cierto. Pero no hay más. Más allá de la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena, les diría que no existe en nuestro país una fuerza política que pueda presumir de su fuerza militante, como la nuestra. Tenemos músculo, eso significa que tenemos fuerza, tenemos tracción, tenemos tejido, tenemos manos, pies, cabezas, corazón, muchos corazones, para cumplir con nuestros objetivos políticos. Lo tenemos. Ahora bien, necesitamos organizar todo eso. Así que lo que nos interpelan estas elecciones es una responsabilidad histórica inmensa, un compromiso con esa patria que tanto amamos y que nos duele desde lejos, por supuesto. Yo siempre digo que la distancia no nos desarraiga, ¿no? Lo contrario, ustedes saben mejor que nadie, muchos de ustedes tienen, bueno, décadas viviendo fuera del terruño. Ustedes saben que la distancia a los militantes, insisto, nos compromete mucho más. Ahora bien, de nada nos sirve engañarnos. Ese compromiso que se verifica en nosotros, los militantes de la Revolución Ciudadana, no necesariamente se extrapola a todo el segmento de compatriotas migrantes. Yo les diría que otro de los grandes costos que hemos debido pagar en estos años de desgobierno, bueno, es la desafección política, ¿no? Cada vez más creciente. Entiendo que eso también se está verificando dentro del grupo de migrantes, ¿no? Digamos, ha aumentado la desconfianza. Nos vamos con el auto porque si no nos toca volver. Por favor, hay un micrófono, si lo podemos silenciar. Ha aumentado la desconfianza, eso lo vemos. Hace falta conversar, ¿no? Con muchos de nuestros compatriotas que no tienen ningún interés en vincularse de ninguna de las maneras con la cuestión política porque qué pereza, no sirve para nada, todos son lo mismo. Hay desconfianza.
hay mucha impotencia, hay mucha frustración, hay decepción. Eso es terrible, porque nos toca hacer política en esas condiciones tan adversas. Ese descreimiento hacia las soluciones políticas es inmenso. Ha ganado terreno el apoliticismo. Y esa es, tengan ustedes la certeza, la mejor noticia para nuestros adversarios. Una sociedad menos politizada, que no quiere intervenir en política porque ¿para qué? Es la mejor noticia para el statu quo, para el conservadurismo, para el establecimiento. Ustedes saben bien de lo que les hablo, porque lo han sentido en carne propia. Hemos sufrido, los migrantes, ese abandono estatal. Se nota, pero digamos, no todos logran darle a estos problemas, a estos dolores, la explicación política adecuada. Digamos, tenemos cosas que nos afectan. Sobre esos hechos, sobre esos diagnósticos, pueden caber diferentes explicaciones políticas. Debe imponerse nuestra explicación. Tengamos claro esto, porque de esto va el que logramos convencer a los potenciales electores de la Revolución Ciudadana. Ahí es donde nosotros podemos, más bien debemos intervenir. No es una tarea fácil, por supuesto. Ciertamente nuestra fuerza se ha visto muy mermada en los últimos años. Ya no tenemos a nuestro cargo, digamos, el poder político, institucional, que nos permitía aliviarle la carga a nuestra gente. Es difícil, pero debemos ponernos en esa labor. Pese a todo, compañeros, pese a todo, bueno, estamos aquí hoy. Nos hemos mantenido unidos, a veces con fricciones, pero finalmente unidos. Y esa unidad, bueno, es una expresión de esperanza que debe poder ser contagiada hacia el resto de compatriotas que se han dejado llevar quizá por la resignación o por el cinismo. He ahí de nuevo la importancia de la unidad. Son ustedes, compas queridos, la fuerza migrante organizada, quienes encarnan los mejores valores de nuestro proyecto político. Esto no es un eslogan, esto no es una frase hecha. Yo lo creo firmemente. La Revolución Ciudadana es la gente que la integra, insisto. Y esa identidad potente tiene una punta de lanza que son ustedes, somos nosotros, los migrantes. Esto lo decía permanentemente el expresidente Correa. ¿Quién es mejor que nosotros? ¿Quién es mejor que nosotros, los emigrados de la patria, para dar testimonio de lucha y para advertir las consecuencias de un mal gobierno? Si muchos de ustedes son precisamente una expresión de esas tragedias que vivimos en otras décadas y que hoy, por cierto, se empieza a agudizar de una forma dramática. A esta misma hora, mientras estamos propiciando este intercambio, hay compatriotas, hay niños ecuatorianos que están cruzando la selva del Darién para llegar muchas veces solos hacia el norte, a la frontera norte con Estados Unidos, para encontrar algún familiar, algún amigo que pueda ofrecerles un futuro a nuestros niños. Ese es el desangre del que poco se habla. Estos temas no entran en la coyuntura. La emigración, el éxodo masivo de compatriotas y los problemas de salud mental, que es una pandemia silenciosa, son quizá la mejor expresión del fracaso de los tres gobiernos neoliberales que han estado frente digamos, al destino de nuestra patria, ¿no? Pero de esos temas no se habla. Entonces nosotros debemos dar testimonio de lo que hemos sufrido y de lo que estamos dispuestos a sacrificar y a luchar por volver a recuperar nuestro país. Por tanto, nos toca impulsar desde acá, en unidad, ese relato de la esperanza. Un relato de la esperanza. Quedémonos con esta idea, un relato de la esperanza. Yo creo que aquí está la clave de la labor que debemos desempeñar en estos momentos. ¿Cuáles son los sentimientos que están ahí? Lo dicen las encuestas. Esto está estudiado, son, digamos, hallazgos, ¿no? Que se desprenden de los estudios demoscópicos que se han hecho en nuestro país en los últimos meses. Hay sentimientos que están muy marcados. La inseguridad, por ejemplo, decanta en el miedo, ¿no? El miedo es un sentimiento, una sensación que está ahí atravesando a todos los ecuatorianos, sin perjuicio de su ideología. El terror, el miedo, el odio, bueno, son sentimientos que han aflorado en estos tiempos.
son la materia prima con la que hace política nuestro adversario. Nosotros debemos apelar a otra cosa. Frente a esos sentimientos negativos, que insisto, siempre van a favorecer la política conservadora de derecha, ¿no? Ustedes lo saben los que están en España, ¿no? Pero los que están también en Francia y los que están en Alemania, porque es ya una ola bastante amenazante, ¿no? La ultraderecha, ¿de qué se alimenta la ultraderecha? ¿De qué se nutre la propuesta de los neofascistas? Precisamente de esas materias primas, del odio, del miedo, del terror, del señalamiento a los más débiles, de esa lucha entre el último y el penúltimo de la sociedad. Nosotros apelamos a otra cosa. No podemos hacer política con esos mimbres, no podemos entrar en ese juego. Nuestra propuesta es en positivo. Confrontamos con firmeza, sí, pero no solo impugnamos, postulamos sobre todo. Nuestra propuesta es en positivo. Los revolucionarios no podemos quedarnos en la simple impugnación o en el diagnóstico, en rechazar el orden establecido. Nosotros postulamos ante todo, pensamos, inspiramos horizontes. Ya lo hicimos una vez, ¿podemos hacerlo de nuevo? Sí. Esto no debe ser una mera apelación a mirar por el retrovisor. No. Esta es una apuesta por recuperar lo que ya funcionaba, pero sin descuidar las nuevas agendas que tenemos por delante. Recuperar el futuro es una frase que condensa muy bien esta idea. Así que debemos ser capaces, compas, bueno, de transmitir esa esperanza, de convertir a nuestros candidatos, muchos de los cuales van a ser presentados el próximo 10 de agosto, bueno, en los portadores de este mensaje, en la encarnación de ese intangible, la esperanza, de ese valor que a ratos parece una utopía, bueno, porque sí, porque la realidad material es muy jodida, es francamente desoladora. ¿A quién le vendemos esperanza cuando no puedo llegar a fin de mes? Es difícil. Tiende a acorralarnos esta realidad hacia el inmovilismo, hacia el cinismo, o lo que es peor, hacia la resignación, que esa es el peor de los escenarios. Digamos, un pueblo resignado, aceptando cabizbajo los designios, ¿no? Como si fuera un destino maldito que nos consume, que nos condena al ostracismo. Un pueblo resignado es un pueblo que ha perdido su voluntad de transformación. No podemos permitir que nuestro pueblo se incruste, ¿no? en ese estadio nefasto, la resignación, a luchar contra ella. No podemos permitir, compas queridos, no podemos permitir que nuestros candidatos sean asociados con esa realidad. Nuestro binomio, que todavía, digamos, no se ha anunciado formalmente, y nuestros candidatos a la asamblea están llamados a representar la alternativa a lo ya establecido. No pueden ni deben parecerse a los otros candidatos. Y conseguir esto, insisto, no es fácil, porque claro, el contexto institucional tiende a uniformar a todos los políticos. Todos son iguales. Es la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional. Dentro de ese edificio van los asambleístas. La Asamblea no funciona, ¿no? Hay una forma simplista de reducir a los políticos, empaquetarlos en una sola casta, ¿no? La casta política. Es difícil, ¿no? Es un poco digamos, son las ironías del populismo, ¿no? El populismo como pulsión política, cuando se convierte, digamos, esa idea política que apela a las pulsiones sociales, se convierte en administración, es muy difícil sortear esas contradicciones. Digamos, la idea populista sirve para impugnar el orden establecido. Una vez que la idea populista triunfa y se convierte en administración, es muy difícil surfear esas contradicciones. Es una gran paradoja. En todo caso, nuestro proyecto político tiene un raigambre plebeyo y popular. Nosotros, los integrantes de la Revolución Ciudadana, no nos parecemos en nada a los políticos tradicionales. Estamos hechos de otra forma y eso debe notarse. Somos otra madera, no podemos perder esa ancla en la calle. Nosotros representamos otro horizonte civilizatorio. Nosotros somos los orgullosos representantes, bueno, de ese proceso de transformación social, bueno, el quizá el más exitoso de la Revolución Liberal. Esas son nuestras credenciales, compas, ni más ni menos. Esa es nuestra carta de presentación. Y como si fuera poco, bueno, tenemos el privilegio de contar con la fuerza de un símbolo
que trasciende a la propia persona. Yo sé bien que al Mashi no le gusta hablar del correísmo. Cuando tengo la oportunidad de conversar con él, le he preguntado, presidente, defíname usted el correísmo. Y me dice, no, si a mí no me gusta personalizar un proyecto en una sola persona. Yo creo que eso es un error, se lo he dicho también, porque nos corresponde a nosotros, los correístas, poder dotarle de contenido a ese significante. El correísmo es una identidad política constituida. Diría que es un clivaje, pero parece que a veces cedemos esa definición de correísmo a nuestros adversarios. Nosotros tenemos un símbolo potente, insisto, que es el correísmo. Y más allá de que al expresidente Correa no le guste, francamente eso no es algo que él pueda controlar o decidir. El correísmo es una identidad política constituida y es la más potente que tiene nuestro país. Es un significante con un gran potencial movilizador que además tiene como reto hoy, en el año 2025, 2024, me estoy adelantando, ampliar su agenda para articular más demandas populares, por muy heterogéneas y contradictorias que parezcan esas demandas. Así que tenemos que echar mano de todas estas herramientas para construir un relato épico y profundamente esperanzador, que deberá ser amplificado por nosotros, por los militantes. Ahora bien, vamos aterrizando un poco más. Los candidatos tendrán que hacer lo suyo. Y yo no, digamos, yo no tengo dudas de que las personas que han sido seleccionadas para ocupar esos puestos de representación encarnan los mejores valores. Podemos estar un poco más de acuerdo o menos de acuerdo con las personas seleccionadas, pero no nos engañemos, compañeros, no nos confundamos. Debemos cerrar filas, porque todas esas selecciones que se han hecho de candidatos se han hecho atendiendo a diferentes circunstancias, ¿no? Y las personas que nos van a representar tienen en su, digamos, en sus espaldas una enorme responsabilidad y tendremos que pedirles cuentas. Pero sobre todo tenemos que encargarnos nosotros de que los objetivos políticos que tienen que llevar a cabo esos candidatos se cumplan con nuestro apoyo. Desde la retaguardia nos corresponde a nosotros empujar a nuestros candidatos. Pero esos candidatos, insisto, no pueden ir solos. Tienen que hacer lo suyo, no pueden ir solos. Nuestra obligación como militantes es acompañarlos, arroparlos, defenderlos de todos los ataques que se les vendrán encima, porque eso es un hecho, eso es inminente. No hace falta advertirles que jugamos en la cancha del adversario, con las reglas del enemigo, un enemigo que en este momento es hegemónico. Y asimismo sería una necedad anticiparles que nuestros parlantes, bueno, son ostensiblemente más pequeños que los de nuestros enemigos. La prensa comercial, sin lugar a dudas, es el aliado estratégico principal del gobierno y es el enemigo de cualquier candidato que se oponga a lo que nosotros encarnamos. Frente a ese blindaje, frente a ese masaje mediático que lo vemos todos los días, hace falta ver Ecoavisa, ¿no? Cómo hablan maravillas de Novoa. Frente a todo eso, frente a esos gadgets, ¿no? Con los que gozan nuestros adversarios, bueno, nosotros debemos plantarnos con fuerza, obligándonos a ser mucho más agresivos, vehementes, pero sobre todo creativos en la confección de nuestros mensajes. Ese es un desafío inmenso y por ello es importante, bueno, que nuestros esfuerzos no se dispersen. Por eso es importante mantener este tipo de espacios, ¿no? Tenemos que hablar un lenguaje unívoco, con objetivos muy bien definidos. Tenemos que ser muy compactos, muy orgánicos en la transmisión de nuestro relato, y es por ello que debemos estar muy bien organizados. Voy terminando. La campaña ya empezó. Quiero que tengamos claro eso, que nadie se engañe. Durante los próximos meses, bueno, el equipo de campaña se va a dedicar a confeccionar todo tipo de insumos que van a marcar, bueno, una diferencia en esta contienda, ¿no? Todo tipo de insumos, desde gráficos, audiovisuales, canciones, jingles, extractos de entrevistas, cápsulas con ideas potentes, memes, en fin, desmentidos, por cierto, desmentidos también, ¿no? Porque nos toca enfrentar una campaña sucia donde se nos va a decir de todo. Y bueno, nuestra tarea consistirá en potenciar esos mensajes generados por ese equipo de campaña en todos los frentes posibles.
La idea es amplificar todos los mensajes y posicionar nuestra agenda. Tenemos que disputar los marcos que se van a instalar en esta campaña. Recuerden que la llamada coyuntura, cuando les hablaba del desangre que significa la migración, ¿no? Y la salud mental, ¿no? Eso no, por alguna extraña razón, eso no forma parte de la coyuntura. ¿Por qué no forma parte de la coyuntura? Porque la coyuntura es una decisión política, es una construcción política, discrecional, de quienes tienen en su haber el monopolio de los medios de comunicación. Debemos entonces disputar esa coyuntura, entrar a disputar esos temas de la llamada coyuntura. ¿Quién decide qué es la coyuntura? ¿Quién decide sobre qué temas debe opinar el ciudadano de a pie? Debemos romper con ese monopolio e incrustar en el debate público los temas que nosotros consideramos urgentes, porque a veces el error consiste en entramparnos en debates que nuestros adversarios nos proponen. Y el gran triunfo de nuestros adversarios y de los medios de comunicación hegemónicos, los medios comerciales, la prensa empresaria, el triunfo de ellos no radica necesariamente en convencernos de las ideas que ellos quieren amplificar, sino de mantenernos en esos espacios que ellos han decidido que se debatan, en ponernos la agenda, en mantenernos en ese terreno, en el monopolio de lo opinable que ellos ostentan. Así que nosotros debemos romper con ese monopolio e incrustar nuestras propias agendas, nuestros propios debates, nuestros temas urgentes. No podemos siempre estar a la defensiva, eso es un error. Hay que superar también eso, ese complejo, digamos, resistencialista. Hay que pasar a la ofensiva y hacerlo con fuerza. Ahora bien, ¿cómo hacemos todo esto, compañeros? Lo primero es apoyándonos entre nosotros, en unidad. Debemos estar absolutamente sintonizados, seguir nuestras cuentas, por ejemplo, mutuamente, difundir nuestros contenidos, tener capacidad de reacción ante cualquier eventualidad, ya sea para golpear como para recibir golpes. Intentemos siempre golpear primero, ¿no? Pero nuestra comunicación, digo, debe ser muy fluida. Debemos estar intercambiando información de forma permanente, estar muy atentos de las líneas argumentales, las líneas políticas que se discuten en el buró. Y por cierto, dentro del propio movimiento también nosotros podemos aportar líneas, ¿no? Que han de ser discutidas. E incorporar todos estos elementos a nuestra propuesta comunicacional. Si logramos mimetizarnos todos con un mismo relato, vamos a sonar, por supuesto, con mucha más fuerza. La agenda de medios de nuestros candidatos debe estar muy bien pensada. ¿Nosotros qué debemos hacer? Debemos repetir hacemos deporte, en fin. Si tenemos la oportunidad de asistir a medios de comunicación, lo propio, todo se vale. Pero debemos tener claro los mensajes que queremos difundir para ir organizados, para ir armados hasta los dientes, con ideas, teniendo claridad sobre los temas prioritarios que buscamos posicionar. No importa cuál sea el tema de la entrevista o de la conversación, ¿no? Siempre coyuntura, de eso se trata. Debemos convertir a nuestros candidatos en los protagonistas de la agenda informativa. Y nosotros debemos ser, bueno, los proponentes de los temas a discutir. Ya para cerrar, hay un tema transversal que nos toca a todos como militantes. Y este tema debe ser, digamos, nuestro leitmotiv, nuestra marca registrada, si quieren, ¿no? No necesitamos enlodarnos, compas, con las miserias. Es una frase que le escuchamos a menudo repetir a nuestro expresidente Rafael Correa, ¿no? Y debemos asimilar bien esto. Somos parte de un proyecto que hace su juego desde las cornisas, ¿no? A veces haciendo equilibrismo, sorteando todo tipo de obstáculos. Jamás perdamos de vista la persecución a la que han sido sometidos los líderes históricos del movimiento, insisto.
El trauma de la traición está ahí latente. Y harán de todo para rompernos. Lo sigan intentando, de todas las maneras. Buscarán minar nuestra unidad, van a sembrar suspicacias, inventarán calumnias, en fin. Todas las miserias que ya se puedan imaginar. Pero todo debe significar para nosotros, bueno, una motivación, ¿no? Para declararnos militantes de esa verdad histórica que todo el tiempo estamos defendiendo, ¿no? Y nuestra causa debe ser desmontar las mentiras que se han fabricado contra nosotros. Bien este mensaje de unidad, que entendamos bien todo lo que nos jugamos en este momento histórico. No se trata de hacernos, bueno, ni las víctimas, ni mucho menos, eh, no se trata de eso. No queremos proyectar nosotros la imagen de debilidad, ¿no? De víctimas que nos han querido, que a menudo estamos tentados a coger, ¿no? Somos víctimas, sí, de lawfare, sí, pero no estamos ni mucho menos un ciudadano. Porque vamos a volver, compas. Tratemos de creernos esto. Necesitamos poder acariciar esa idea. Vamos a volver. Tenemos que trabajar para ello. Y es por eso que debemos cuidar con recelo la unidad, la memoria, la humildad. Debemos limpiar todo el fango que se ha lanzado contra nosotros. Hay una vía que ya la estamos discutiendo, la Asamblea Constituyente, por ejemplo. Son temas que luego lo podemos discutir en otros talleres. Está diseñado para que gobierne la derecha, hoy por hoy. Las instituciones están secuestradas, tienen una impronta. Es muy difícil para cualquier fuerza progresista gobernar en estas circunstancias. ¿Cuál es la alternativa? Una asamblea constituyente. Y hablaremos de eso. Debemos poder inyectarle también a esa idea de asamblea constituyente, que es muy difícil de explicar. Hay que, digamos, asociar esa idea de una constituyente con la idea de un nuevo comienzo, ¿no? De un renacer. Inyectarle a esa idea de asamblea constituyente, que es mucho más que un... ecuatorianos. Debemos demostrar que los corruptos siempre fueron ellos y que nuestro compromiso siempre ha sido con el bienestar de las grandes mayorías. Así que lo que se viene, quiero animarlos a esto, es a sentir, digamos, la cercanía de una revancha democrática. No perdamos la alegría pese a los golpes. Tampoco podemos conformarnos. No podemos conformarnos con ese reconocimiento tranquilizador a veces de que nosotros somos mejores, somos morales. Que ellos. Entonces, bueno, tratemos de que la gente de las clases bajas, que le ha dado el voto a Noboa y a Lavinia, gente humilde, que se identifica con los valores de sus opresores, bueno, tratemos de cambiar eso. No son alienados, que tampoco podemos caer en ese diagnóstico facilista, ¿no? Alienados, desclasados, florindos, lacis. Cuidado con esto. El ABC de la comunicación política electoral es una torpeza, pero es que además es un diagnóstico equivocado. Por fuera de tratar de, digamos, estigmatizar a esa gente que hoy es víctima de la estafa electoral, tratemos de ver qué hacemos nosotros para convencer a ese gran segmento de la población, gente decente,
que últimamente no se ha visto eficaz. No nos valen los sermones, no nos valen las monsergas. Debemos convencer a la gente decente, a la gente patriota, que esta tragedia que nos está golpeando a todos, solo podemos escapar en colectivo. Y si se dan cuenta, esta idea, lo de escapar en colectivo, es una idea socialista esencial, pero no siempre hace falta estamparle la etiqueta. Lo que importa no es lo que digamos, sino lo que hacemos con el ejemplo. No importa cómo nos presentemos. Hoy ¿qué defendemos nosotros? Fácil, el ser humano sobre el capital, la libertad con justicia social, el cooperativismo. Así que eso, compas, me quedo por aquí y estoy abierto a, bueno, a una conversación que se pueda producir ahora, ¿no? Un intercambio. Si quieren seguir nutriendo esta reflexión, por favor, sería fantástico. Y si tienen alguna pregunta, también estoy dispuesto a absolverla. Gracias, Abraham. Creo que es un movimiento político. Y creo que sí me gustaría que puedes desarrollar eso, militante y versus democracia, disciplina partidaria. Esto de lo que hablamos de la organicidad y por qué tenemos que ser orgánicos, porque a veces para que podamos entender estas campañas que se nos vienen. Perdón, compañera, hice esa pregunta, me gustaría amplificarla, por favor, si es tan amable. Te diría que, Rosa, el micrófono es tuyo. Hola, Más ¿qué bien tal, Abraham? Qué vamos gusto, a siempre, a escucharte con siempre atención. orgánicos y por eso hacía yo esa pregunta, ¿no? Porque tú has hablado de una cosa que es sumamente importante y es la sombra de la traición. La sombra de la traición y la deslealtad es lo que nos ha llevado a tener estos tres gobiernos nefastos para nuestro país. Y probablemente por eso nuestros líderes, el buró, se cuida muchísimo en quién o en quiénes va a recaer. No son comprendidas por la militancia, pero tienen una base que es aquello que tú acabas de comentar, ¿no? Tenemos la sombra de la traición y por eso te hacía esa pregunta. Militancia versus disciplina partidaria, organicidad. Gracias. Militancia versus disciplina partidaria. Diría que el militante, por su condición, debe ser disciplinado, debe ser orgánico, aunque no nos guste muchas veces, digamos, las direcciones, los lineamientos que puedan salir, ¿no? Digamos, creo que esa es la diferencia entre el militante, que necesariamente se somete a una... Esa es la gran diferencia entre el simpatizante, que los necesitamos también, y ojalá puedan metamorfosearse, ¿no? Terminar siendo militantes. Y el militante per se, el militante necesariamente debe responder a una estructura y tratar de ser lo más orgánico posible. Ahora bien, eso no significa que el militante no pueda cuestionar las cosas que no le parezcan. Es que es necesario. El militante está llamado a ser dirigente. Ser dirigente no significa ocupar un curul, un puesto. Ser dirigente
desde la concepción gramsciana, ¿no? Cuando habla de intelectual orgánico, el ser dirigente es algo mucho más amplio. Ser dirigente es capaz de inspirar en tu entorno más próximo fines universales por los que valga la pena luchar. Eso es ser dirigente, inspirar. Estamos llamados todos aquí, compañeros, pero alguien puede negar esa capacidad de dirección que tiene Rafael Correa. Todos debemos ser dirigentes digamos, en nuestros entornos más próximos. Tratar de tener un grado mayor de incidencia. Pero un poco aterrizando la reflexión que nos proponía Rosa, creo que sí, el militante debe ser disciplinado, ¿no? Debe tener respeto por y eso seguramente va a servir para seguir afinando nuestro vehículo político, que es el partido. Entonces, no sé si satisface si satisface tu inquietud de esta respuesta, Rosa. Seguramente no tengo toda la respuesta, ¿no? Pero más o menos ahí arrojo algunas pistas. Sí, sí, muy, muy claro. Creo que es necesario en estos tiempos tener esa la coyuntura nos demanda en este momento más que nunca no ir con la derrota, sino nos han erosionado mucho, pero es el momento de unirnos, definitivamente. Solo la unidad nos va a permitir recuperar el poder para realmente hacer esa transformación de la que tanto hablamos, ¿no? Pero que tenemos que despojarnos y tú has dicho una cosa, humildad no significa, como la gente dice peyorativamente, borregos, ¿no? Humildad significa que vamos a apostar el todo, vamos a ser generosos en este proceso, ¿no? Y yo me quiero quedar con eso. Muchas gracias realmente por tu exposición clarísima. Mira, ¿ves? Como buena estudiante aquí anotando las cosas. Que he recogido del chat, ¿no? Hay dos compañeros que preguntan algo similar y un tercer tema que te lo quería plantear para que puedas ayudarnos con esto. El compañero Osvaldo Aguilar y la compañera Celia nos preguntan sobre el tema de la movimientos, porque algunas alianzas no suman y generalmente pues tienen sus intereses, digamos, personales en estas alianzas. Y hay un segundo tema que también que plantea el compañero César Bolaños, que dice, ¿por qué no se cuentan con los migrantes para tener cuadros políticos que de verdad puedan, digamos, mostrar y demostrar sus experiencias que sirvan para Ecuador? Por sus preguntas. Bueno, lo de las alianzas está por verse, ¿no? Digamos, a mí me parece un gran gesto, en lo particular me ilusiona que podamos acercarnos a un entendimiento. Hace tiempo veníamos demandando esto, ¿no? Cuando hablábamos de la construcción de ese bloque histórico. Eh, lo hemos, digamos, ilusión movilizadora, que puede sonar muy bonita, es una necesidad. O sea, tenemos que verla inclusive desde un punto de vista utilitario pragmático, desde la realpolitik, o nos unimos o nos jodemos, compa, para ponerlo más claro. Ahora bien, esta unidad no puede ser meramente coyuntural, eso sería un error, sería una frase que creo que es muy gráfica, ¿no? Si lo difícil no es llegar y asaltar el Palacio de Invierno, lo verdaderamente difícil es recoger la basura al día después.
Sí, podemos conseguir una unidad coyuntural en clave electoral para conseguir el objetivo de llegar al gobierno. ¿Y luego qué? Entonces, que se forja una expectativa sobre ese bloque histórico, que cuando es gobierno no logra un entendimiento, y eso sería la peor noticia para cualquier movimiento de izquierda, ¿no? Para cualquier bloque histórico. La unidad del Frente Amplio en Uruguay, esa es una unidad bien sedimentada, sin fisuras, que tiene sus problemas, por cierto. Digamos, un momento de crisis muy, muy serio. Bueno, el MAS, pese a lo que está viviendo ahora, insisto, es un movimiento de movimientos, ¿no? Que aglutina ahí una serie de movimientos sociales, ¿no? Ese es el tipo de bloque histórico en el que yo creo. Esa es la alianza que para mí funciona. Otro tipo de alianza, digamos, estrictamente cortoplacistas para cumplir objetivos muy puntuales. No, tiene que ser una alianza bien labrada, una alianza sobre un programa que debe ser discutido con suficiencia. No puede ser una alianza para conseguir una victoria electoral y nada más que eso. Eso puede comportar un problema muy serio. Yo no nos bastamos solos, compañeros. El correísmo por sí solo no alcanza. Ni siquiera el progresismo. Atención con lo que les digo. El objetivo de todos, digamos, el objetivo de todos los que integramos el espacio de la izquierda debe ser trascenderse, ¿no? A veces, cuando hablo de trascender a la Revolución Ciudadana, hay mucha gente que dice, ah, no, este Verduga está proponiendo el correísmo. Lo que me refiero es a ampliar la lucha. No podemos seguir apelando a los valores que funcionaron hace poco más de 12 años. Tenemos que hablar con los registros del presente, con las demandas del presente, con las inquietudes de las nuevas generaciones. A eso me refiero con trascender. Significa permear más demandas. De ser las ideas del correísmo o las ideas de la izquierda para ser en las ideas de todo el pueblo, eso es la hegemonía. Si queremos pasar de ser, digamos, una parte del todo, una parte del todo, una partecita, a ser el todo. Asegurar el voto duro, y para eso nos sirven, por supuesto, nuestros recursos identitarios, las canciones de la RC, nuestras banderas, nuestra jerga, en fin, nuestras frases. Ese es el carril corto, pero hay otro carril que es el carril largo, que también es supremamente importante, que no son los no correístas, que son ese es un proceso que nos va a requerir un poco más de tiempo. Los sectores menos politizados, que no empatizan con nuestros símbolos, con ellos tenemos que ser más creativos. Tenemos que hacer, digamos, una labor de acompañamiento que va a requerir un poco más de tiempo. A ellos debemos explicarles que la derecha no es una alternativa y que nuestras propuestas atienden las necesidades de las grandes mayorías. Por eso es importante que no hagamos cálculos meramente coyunturales, compas. Esto requiere de una batalla de largo aliento y es por eso que la militancia, como les decía en un principio,
es condición de posibilidad de cualquier proyecto político, porque este tipo de discusiones, este tipo de operaciones políticas, de trabajo ideológico, solo se puede conseguir con una militancia bien organizada que tiene claridad sobre estos desafíos. Perdón que me extendí demasiado con esta reflexión, pero creo que era pertinente, ¿no? Vamos con otras preguntas o otros comentarios. Hola, Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saludos. Mauro? Qué Te gusto. saluda Mauro, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Saludo a todos los compañeros que están siendo partícipes de esta gran oratoria, este gran conocimiento que nos está aportando aquí a toda la militancia para ir cada día viendo las estrategias políticas para poder implementarlas ahora, hoy en día que se acercan y se avecinan las nuevas elecciones. Tomando en referencia el tema que estabas manifestando sobre el respeto a al orgánico que se debe ser, ¿no? El respeto a las jerarquías. El verdadero militante debe de sentir lo que tú manifestabas en el corazón, el, el, el ser eso, el revolucionario, ¿no? El respetar cuando se toman las decisiones, ser respetuoso de todas las decisiones que toman quienes están arriba a la cabeza, que siempre va a ser las mejores decisiones para poder sacar adelante, en este caso, no Revolución Ciudadana en sí, sino un proyecto político que es buscar el bien común, el bienestar para todo nuestro país en general. Una pregunta que te quería hacer, Abraham. Hoy en día, mira, se acercan las elecciones y ya estamos viendo que la fiscalía se ha pronunciado, que ya tiene supuestamente los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Lo publicó, creo que fue hace 2 días que publicó que ya tenía, pero como está en investigación reservada, todavía no lo van a dar a conocer. ¿Cómo podemos actuar de esta manera? Porque tenemos que tomar en consideración que esto lo va a reflejar ya a pocos días que comience ya la campaña electoral, como tú lo manifestaste. Ya estamos prácticamente en campaña. La Fiscalía va a sacar a relucir a última hora, como lo ha venido haciendo en elecciones anteriores, tanto con Andrés Arauz como con Luisa, a última hora para perjudicarnos y de una manera u otra hacernos declinar en ese sentido a la gente que prácticamente nosotros con el aporte que vamos haciendo, ¿no? Incentivando a la gente porque hay que votar por Revolución Ciudadana, trabajando en las redes sociales, trabajando en las carreteras, pues en última hora siempre arman estas estrategias, se unen los gobiernos de derecha, la prensa hegemónica, todos quienes conforman la derecha para poder coger y declinarnos en ese sentido en las votaciones y obviamente ellos sobrepasar por encima y obviamente tener su victoria. Yo creo que es muy fundamental en este sentido trabajar, porque yo veo que hay muchos compañeros militantes que tienen hoy en día el poder, el gran poder de las redes sociales para trabajar, hacer un video que no cuesta de 30 segundos, 20 segundos, que es un arma tan potente que puede llegar a miles de personas en un momento haciendo un video de por qué hay que votar por Revolución Ciudadana, por qué hay que votar por el correísmo, qué es lo en qué ha beneficiado a esa persona cuando estaba Rafael Correa en el gobierno. De esa manera, de una manera tan rápida de llegar al electorado, pero yo veo que las elecciones que pasaron nos enfocamos mucho, está bien en hacer el trabajo en territorio, que es muy importante, pero también no hay que dejar de lado el trabajo en las redes sociales, que eso también es un arma tan importante que en segundos tú llegas muchísimo más al electorado. Y eso es lo que yo he visto que no se hace por parte de la militancia. Sí, se hace el otro trabajo que es de territorio, pero el de las redes sociales no se hace, porque creo yo que es también uno de los más importantes. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? ¿Cuál es tu opinión? Y sobre todo lo que te estaba manifestando también, lo que tú decías, nosotros los correístas solos no vamos a llegar. Por eso es importante estas alianzas que se están haciendo. Se ha hecho un análisis profundo y es lo que se está tomando en consideración. Gracias, Mauro. Gracias. Gracias, Mauro, por la pregunta. Gracias. Gracias, Mauro. Sí, Abraham, si me permites, hay otra pregunta parecida también del compañero Carlos Rivera en el grupo de chat, que dice que nos jugamos la vida en marzo del 2025 y que es lo que se decía en la campaña de Lazo, Noboa y nuevamente parece una utopía. La unidad, ¿bajo qué conceptos la hemos interiorizado y si en algo ha aportado teniendo en cuenta las dos últimas derrotas? ¿Hay algo más allá que aún no podemos ver? Esa es la pregunta que hace. Entonces, la uno con lo que la pregunta del compañero Mauro. Gracias, Abraham. Gracias, Mauro. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Qué gusto. Bueno, son reflexiones que yo suscribo, compas. O sea, más que preguntas, son reflexiones.
son diagnósticos de la realidad que yo suscribo. A mí me parece que el valor de la unidad se pone a prueba, sobre todo en contextos difíciles, ¿no? Es más fácil suscribirse a una idea de unidad cuando somos gobierno, cuando todo funciona bien. Por eso para mí es supremamente, digamos, eh, motivador, ¿no? Para mí es una expresión clarísima de esperanza. Él, por ejemplo, tener la oportunidad dirigimos a ustedes, a militantes organizados, preocupados, con inquietudes, digamos, hasta con críticas, ¿no? Pero que están ahí, hermanados en una misma identidad política. La unidad en la adversidad, es que esa es la expresión más conmovedora de militancia, ¿no? Y yo relievo siempre eso. A veces no estamos conscientes de eso. Pese a todas las diferencias que puedan existir, nos mantenemos aquí unidos, conscientes del momento histórico, entendiendo que la unidad es una necesidad, ¿no? Para salir de esta situación de opresión. Entonces, valoremos eso y sigamos perfeccionando los canales para, digamos, pulverizar las diferencias que puedan surgir. Quiero ser, digamos, repetitivo con esta idea a riesgo de sonar cansino, ¿no? No descuidemos, compas, que nuestro vehículo, nuestro partido, nuestro movimiento es muy nuevo. Hemos recuperado apenas nuestras siglas en las últimas elecciones, ¿no? Tenemos muchas cosas que perfeccionar todavía. Tenemos todavía que afinar muchas cuestiones a nivel de estructura. Pero contamos con gente valiosísima, ¿no? Con grandes liderazgos, con compañeros dirigentes que están haciendo ese trabajo que no es fácil. Entonces, sigamos siendo esa expresión de unidad en la adversidad. Esto va a terminar bien si le seguimos apostando a la unidad, ¿no? Los actores políticos con los que nos vamos a enfrentar, por supuesto, estimado Mauro, más allá de los adversarios que se vayan a inscribir o que vayan a estampar su fotografía en la papeleta electoral, digamos, esos son los brazos políticos de los grandes poderes económicos, pero los adversarios de toda la vida siguen siendo las grandes élites decadentes, ¿no? Que sacan sus dineros a paraísos fiscales, las oligarquías de toda la vida, que tienen además sus grandes tentáculos en los medios de comunicación. Dentro de la judicatura tenemos también los tentáculos del poder económico. Es decir, jugamos en una cancha inclinada, ¿no? Con un adversario muy fuerte, muy potente, y además con una estructura legal, ¿no? Que ha sido cooptada, con instituciones secuestradas. Es decir, es una tarea titánica, es ni más ni menos una lucha entre David y Goliat. Bueno, David finalmente venció a Goliat, compas. Eh, Aferrémonos a eso, ¿no? No va a ser fácil, pero somos militantes quizá de la agrupación política más potente que tiene el país. Digamos, estos grandes oponentes que tenemos en la prensa mainstream, en la judicatura, digamos, las dos patas del loafer, tienen también ya un descrédito. La imagen de estos grandes actores políticos va decreciendo, no tienen la misma potencia de antes. Eso no significa que tenemos que subestimarlos, siguen siendo marcan grandes diferencias en la batalla política, pero yo creo que estamos en mejores condiciones para enfrentar esta situación, ¿no? Creo que el presidente actual, a jugar por las cifras, ¿no? Si bien cuenta todavía con un respaldo político nada desdeñable, digamos, su popularidad va en franca decadencia, va decreciendo cada mes, cada semana, porque no se puede gobernar un país con trucos efectistas a nivel de TikTok. Digamos, esos espejitos con los que nos han mantenido entretenidos a una buena parte de la población, anestesiados, desubicados, no sirven ad infinitum. Tienen una fecha de expiración. Y cuando la realidad es tan agobiante como la que vivimos hoy los ecuatorianos, digamos, ese tipo de truquitos cada vez tienen menos eficacia. Entonces, sigamos construyendo nuestro programa, sigamos perfeccionando nuestro vehículo, sigamos ganando experiencia en la militancia, y en esa lid vamos a conseguir una victoria, compas. Pero no nos dejemos desmoralizar, porque eso es lo que va a intentar, ¿no? Entonces, la unidad que predicamos para afuera, empecemos a practicarla desde adentro, porque si no es una farsa, ¿no? Pedimos unidad de las fuerzas de izquierda, pero si nosotros no empezamos por predicar con el ejemplo, uniéndonos nosotros como militantes, como compañeros, entonces estamos perdidos.
Gracias, Abraham. Voy a continuar con las preguntas. Yo creo que vamos a dar paso hasta unos 10 minutitos más para no cansarnos. Si tú dispones de más tiempo, por supuesto, Abraham, pero generalmente, pues sí, los seminarios para que no sean muy extensos y esto. Entonces, digamos, hay varios comentarios y varias preguntas, tal vez, que se pueden convertir en preguntas, como por ejemplo la participación de los jóvenes, la participación de los migrantes con su experiencia. Em, Incluso hay una pregunta que dice que si es necesario tener ideología. Entonces es algo que también lo consultan, ¿no? Y bueno, también hay otra que dice, apliquemos el marketing, miren Durán Barba cómo hizo ganar a Lazo y a Milei, una buena estrategia. Entonces, es algo de un tema de comunicación, que seguramente esto se lo puede tratar en un tema de comunicación, de marketing político más concretamente, pero a lo mejor sí nos puedes ayudar con unos tips. Gracias. Gracias, Jorge. Pues eso daría para otra gran charla, ¿no? Las formas de ir con fuerza, ¿no? En la guerrilla comunicacional, en estas batallas dentro de las trincheras digitales. Y por supuesto, esos son talleres que tenemos que darlos y se han dado además, porque yo he participado de la Escuela de Formación Política de la Revolución Ciudadana y recuerdo bien que se armó un taller específicamente para orientar acciones en las diferentes plataformas, ¿no? Cada plataforma tiene sus propias dinámicas, no es lo mismo hacer política en Facebook, proyectar mensajes en Twitter, en X, en TikTok, cada uno tiene sus propias, digamos, características, sus propios registros, sus propios formatos, en fin. Esos son temas que tenemos que seguir profundizando, en los que nos tenemos que seguir especializando. Pero en definitiva, la conclusión es que tenemos que estar en todas partes, no podemos ceder ninguna trinchera, ninguna plataforma, no podemos ceder ningún espacio al adversario. Tenemos que estar en todas las trincheras posibles y ganarle a nuestro adversario. O sea, dar la batalla a las ideas va de eso. Hay que estar en territorio, por supuesto, pero que nadie subestime las batallas que se dan en el mundo digital, ¿no? Estamos en el año 2024. La conversación digital tiene un peso importantísimo, gravita en la decisión electoral y tenemos que estar ahí presentes, con creatividad, con la misma creatividad del adversario, ¿no? Habría que reconocer que el adversario se mueve un poco mejor que nosotros en esa dinámica. Entonces, tenemos que seguir preparándonos, seguir perfeccionando nuestro discurso, afinando la estrategia y eso, ¿no? Sobre la ideología, bueno, no concibo yo vivir sin posicionarme, ¿no? Y la ideología básicamente es eso, es nuestro catálogo, nuestra brújula para enfrentar la realidad, ¿no? Y eso me permite hacer una reflexión. A menudo se escucha, sobre todo en estos contextos de apoliticismo o de desafección política, que lo que hay que hacer de una vez es superar las ideologías, ¿no? Esta gente de izquierda que quiere polarizar más de la cuenta a la sociedad, ¿no? Que predica la lucha de clases, por Dios, hay que superar las ideologías. Mi ideología es Ecuador, nos dicen estos cínicos, ¿no? No hay nada más ideológico que eso, compas. Esto de que mi ideología es Ecuador, eso es puro conservadurismo, ¿no? Es la más rancia derecha, expresada en una frase. Entonces, por supuesto que tenemos que dar la batalla ideológica. Eso no quiere decir que no podamos perfeccionar nuestros artefactos discursivos. Quizás no convencemos hoy a nadie apelando a la dictadura del proletariado. ¿A quién convocamos con la palabra dictadura en el año 2024? ¿No? Pero eso no quiere decir que no entendamos nosotros lo que eso significa, ¿no? Que nos hemos, digamos, quienes estamos familiarizados con los grandes textos del viejo Marx, por ejemplo, sabemos a qué nos referimos. Pero no pretendamos que esta jerga sea dominada o que convoque con facilidad a los jóvenes, por ejemplo. Tenemos que poder potabilizar, digamos, nuestro discurso y adaptarlo a las nuevas circunstancias. Entonces sí, hay que dar la batalla ideológica, por supuesto que sí, hoy más que nunca y sin complejos, somos gente de izquierda, sí, pero eso no significa que estemos anquilosados en formatos anticuados, en jergas decimonónicas, ni mucho menos, ¿no? Podemos ser cool también, ¿no? Podemos ser seductores con nuestro discurso. Y eso es algo que por supuesto tenemos que seguir perfeccionando. Gracias, Abraham. Sí, hay una pregunta que el compañero César Bolaños me dice que no se ha respondido, que es sobre el tema de tener cuadros de políticos
de las experiencias y con las experiencias de los migrantes que sirvan en el Ecuador. Esto unido también pues a lo que mencionabas de los jóvenes, ¿no? Que en el exterior pues digamos ya estamos afrontando las segundas generaciones de los migrantes y que desafortunadamente sí existe una desafección política, ¿no? Eh, de quienes tal vez han crecido aquí o han nacido acá para hacia la participación política. Digo, no todo, ¿no? Pero no todos, pero yo creo que sí es una mayoría. Entonces, estos comentarios y preguntas te las dejo a Abraham. Y ya para también, no sé si te preguntaba, no sé si dispongas de más tiempo, te puedo seguir compartiendo más preguntas o como tú desees. Para serte muy franco, tengo en 5 minutos una sesión Zoom. Listo. Eh, pero bueno, compas, En- quiero agradecerles a todos, ¿no? Por darse el tiempo. Me hubiera encantado poder continuar la charla. Ojalá podamos seguir propiciando estos espacios. Estoy seguro que así se hará. Es fundamental, ¿no? Que sigamos discutiendo, analizando, tomándonos en serio la reflexión política, afinando la estrategia, dotándonos de insumos para dar la batalla de las ideas. Eso es fundamental, ¿no? Y yo quiero reconocer eso en nuestros dirigentes, ¿no? Que han tenido, digamos, la visión de propiciar estos espacios y eso no ha decaído. Así que sostengamos estos espacios, sigamos reflexionando colectivamente. La autoayuda es colectiva, no hay otra forma de escapar de esta situación. Y eso, ¿no? La unidad. Ya hemos entendido de qué va la unidad. No es una unidad como yuxtaposición, como les decía, es una articulación, es una unidad mucho más sólida, ¿no? Es una unidad de largo aliento. Lo peor que le puede ocurrir a alguien de izquierda, un poco conectando la reflexión anterior, ¿no? Sobre poder hablar con nuevos registros, con nuevos formatos, de una forma mucho más convincente, más potable. Lo peor que le puede ocurrir a alguien de izquierda es convertirse en la caricatura que construyen los enemigos de la izquierda, ¿no? No queremos ser nosotros esa caricatura que Claro. fabrican nuestros enemigos. Debemos trascender. Ya les he explicado qué consigo yo por trascender. Nosotros no solo nos oponemos a la derecha, nosotros no solo vamos contra algo, nos dirigimos hacia algo, ¿no? Nosotros somos horizonte civilizatorio, somos futuro, somos alternativa, somos esperanza, ¿no? Esos son los valores que debemos poder proyectar. ¿Cómo proyectamos eso? Primero uniéndonos, compañeros, porque si no, no convencemos a nadie de estos valores que decimos predicar si no los practicamos primero a la interna. Así que nada, mi llamado, compañeros, a seguir, ¿no? Avanzando en unidad hacia los desafíos que nos hemos propuesto y a no desfallecer. Sigamos con fuerza que esto recién empieza. Insisto, las próximas elecciones pueden ser un punto de no retorno. Hablamos siempre de los grandes, asistimos a un momento histórico, ya la gente está cansada de eso. Sí, todas las elecciones son importantes, siempre nos plantamos frente a momentos históricos, pero la coyuntura de esta elección les puedo asegurar que puede marcar un punto de no retorno, ¿no? O salimos de esto en colectivo, en unidad, o se agudiza este modelo que nos ha condenado bueno, a los dolores más grandes, ¿no? Estamos viviendo una auténtica tragedia en nuestro país. Así que estamos condenados a unirnos, compañeros. Bueno, les mando un fuerte Muchas abrazo gracias, Abraham. y la Perfecto. seguimos cuando quieran. Simplemente te transmito los mensajes que han dicho los compañeros, pues excelente tu intervención, tu participación, tus preguntas, las respuestas a tus preguntas. Y bueno, pues hacerles una invitación a los compañeros, que lamentablemente el compañero Abraham se tiene que retirar, y luego en una sesión, en un seminario posterior, hablaremos de más temas y seguro que Abraham nos va a colaborar especialmente en algo que él también conoce mucho de la parte de comunicación, que también se estaba preparando. Entonces, mantengamos esto como los días miércoles, los días destinados a la formación política. Y Abraham, compañeros todos, ya para ir cerrando, pues un saludo, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, Abraham. Y bueno, compañeros,
digamos, a reflexionar en todo lo que se nos ha dicho, que hemos conversado y bueno, pues nos vemos en un próximo seminario. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Abraham, infinitamente un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muy compa. buenas noches. Una excelente noche. Roma, Hasta saludos luego. a Abraham. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Chao, un fuerte abrazo. Chao, compa. Excelente noche.